A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. Un perro cenizo con un lucero en la frente irrumpió en los vericuetos del mercado el primer domingo de diciembre. Revolcó mesas de fritangas, desbarató tenderetes de indios y toldos de lotería y de paso mordió a 4 personas que se le atravesaron en el camino. 3 eran esclavos negros. La otra fue Sierva María de Todos los Ángeles, hija única del marqués de Casalduero, que había ido con una sirvienta mulata a comprar una ristra de cascabeles para la fiesta de sus 12 años. Así, con esta sonoridad, musicalidad, prosa poética, llámenlo como quieran, empieza este libro y empieza este programa en el que no podía ser de otro modo. Vamos a homenajear a Gabriel García Márquez. Buenas noches, Antonella. Buenas noches, Patricio. Buenas noches, Alberto. ¿Qué tal, Patricio? ¿Qué tal, Antonella? ¿Cómo estás, Alberto? Muy impresionada. Más la semana del libro. Leer un libro como este es como una conjunción bastante impresionante. Además que es un duelo republicano, porque García Márquez ha sido el ciudadano que más veces ha estado en la República. ¿En serio? Sí. A ver. ¿En serio? Sí, pues. No te 100 años de puedo creer. soledad. Crónica de una muerte anunciada. 12 cuentos peregrinos. El coronel no tiene quien quien le escriba. Y esta. 5. No hay nadie que tenga Barico 5. puede estar No. ahí, ¿eh? Sí, yo creo que Barico puede estar ahí. ¿eh? Barico puede estar ahí. Uno por año. A Yo ver, de creo. Barico hicimos Seda, Hicimos Mr. Win, Mr. Win, Emaús Emaús, Homero Ilíada. Homero Ilíada, y Sin Sangre. sin sangre. Ah, Oh, están ahí. 5 a 5. 5 a 5. 5. Y el peor programa que hicimos en toda la historia es ¿Cuál es el peor? uno de García Márquez. ¡Oh! No, yo creo que Alicia en el País de las Maravillas. ¿Tú crees? de Sí. veras. No Sí. sé. Yo creo que Alicia Puede en el ser, País ¿eh? de las Maravillas fue el peor. Mejor, así nos sentimos más tranquilos. Sí. Con Don Gabriel. Me tranquilizaron. Lo cual quiere decir que la lisergia no nos funcionó. No, Sí. no. No. Pero, en fin, no puedo evitar decir además que este libro me toca especialmente porque es un libro que rescata la época del García Márquez periodista. García Márquez se vio a sí mismo como escritor desde el principio, pero empezó a actuar en consecuencia como a fines de los 60, de los 50. Ujú. A fines de los 50, pero durante todos los años previos, y salvo la publicación de La hojarasca, que fue su primera novela como tal, se había dedicado fundamentalmente al oficio de periodista, y esta historia, que la rescata décadas después, porque este libro se escribe en el 94, narra precisamente un reporteo que le tocó hacer, Así es. ir a la exhumación de unos restos, donde aparecían personas importantes como virreyes, pero entre ellos apareció sorpresivamente el cadáver, los restos de una niña aparentemente que tenía una larguísima cabellera. 22 metros. Eso es lo que decía García Márquez, ¿no? Hay que recordar que en el caso de García Márquez, además, y en su mirada del periodismo, la subjetividad puede contribuir a la verdad más que el dato duro. Claro. Pero Pero eran 22 metros. eran 22 metros, ¿no? Y el realismo es mágico. Y el realismo es terriblemente mágico. Entonces, Y él aparte, se dio a la labor de construir una historia para esa caballera. pero no solo eso. En la introducción del libro, él habla de su abuela. Sí. Y García Márquez dice que su condición de escritor la adquirió a través de los relatos que le contaba su abuela. Y de hecho contaba que su felicidad como escritor nunca había sido tal porque no estaba su abuela para ver en qué se había convertido. Así es que hay ahí un tema importante que tiene que ver con este libro. Además decir, yo les voy a preguntar primero la opinión general, pero además decir que este libro se escribió después de los que son considerados como las 3 cimas, ¿no?, de la obra de García Márquez, que son 100 años de soledad, obviamente, Crónica de una muerte anunciada y El amor en los tiempos del cólera, efectivamente. Son como las... Un como saludo a Shakira. eso. Bueno, en fin, apreciaciones generales sobre el libro al principio. Yo quiero decir, frente a lo que tú decías de la abuela, igual uno piensa que la muerte es una cosa tan
poco definitiva en García Márquez. Y eso es probablemente, estoy pensando que de alguna manera seguro él trajo a su abuela a través de las letras de vuelta, como lo ha hecho con muchos personajes queridos, e incluso los de este libro, que más bien desaparecen más que morirse. Antes de irme, hablando del libro, uno puede entender por qué hubo tanto luto la semana pasada también de parte de tantos lectores, incluyéndonos. Nosotros nos demoramos un poco en reaccionar, pero existe eso, y pensaba mientras leía el libro en que hay ciertas letras que terminan transformadas en partes de la vida de uno. Y hay ciertas imágenes que se transforman en parte de tu memoria. Yo creo que García Márquez tiene eso para todo el continente. Es una cosa muy potente, que a mí me pasa, no sé si les pasa a ustedes con los alumnos, pero a mí me llama la atención que gente de 18, 19 años pueda tener dentro de su memoria con mucho cariño, pensando en generaciones que Alberto sabe mejor que yo que no leen mucho, muy instalados los imaginarios. Y este libro es una prueba de eso. Es muy difícil no quedar con la sensación de que uno caminó por ese convento, de que uno habitó la casa abandonada, sombría, y que en algún momento fue una belleza del Marqués, y que uno conoció a los personajes. Eso me parece que es muy interesante, la manera de construir mundo que de alguna manera invita al lector a habitarlos, cosa que no siempre pasa, porque a veces somos testigos del mundo, pero no los habitamos. Yo creo que en García Márquez uno hace el salto. Sí, a mí me pasa con García Márquez, con quien mi primer encuentro, hace largos años atrás ya, cuando empecé, la primera vez que empecé a leerlo, fue muy conflictivo, no en el sentido pasivo de que dejé el libro y me dio rabia y no lo quise seguir leyendo, sino que en el sentido de que no sabía cómo leerlo, ¿ya? Me acuerdo que tomé mi original 100 años de soledad, ¿ya? Y en un momento venía con muchas notas al pie y estudios y qué sé yo, y en un momento tomé un liquid paper y borré todas las notas al pie del libro, que fue un trabajo de horas, con mucha rabia. Determinación, me imagino. Y gran determinación. Y muy absurdo, porque además el libro se veía horrible, era una cosa espantosa, además que bastaba no leerla, ¿no? Claro, no sí. Bueno, pero esa relación, todavía busco la explicación para esa incomodidad. Pero en cualquier caso, yo tengo la impresión de que la literatura de García Márquez para Latinoamérica es como algo que se te mete en la carne y no sale más. Como que representa tan bien parte importante del espíritu latinoamericano, que de algún modo termina dominándolo, siendo el administrador de ese espíritu. Y de alguna manera pasó con García Márquez también lo que pasó con Neruda, que después de Neruda en poesía, los que escribían como Neruda se llenó, digamos. Todos escribían como Neruda. Y todos fracasaron en el intento. Y con García Márquez pasó algo parecido, que fue tal la influencia, yo me imagino que por un lado uno siente un poco de desprecio por esos escritores, pero por otro lado yo me imagino lo difícil que debe haber sido afrontar, ¿ya?, la literatura después de García Márquez. Como para los guitarristas de flamenco, ¿no? Como para los guitarristas de flamenco, sí. La misma situación con Paco de Lucía. Ahora, respecto a este libro, es una cosa muy sorprendente. A mí me sorprendió mucho ¿Tú lo habías leído? Yo no había leído este libro, y me pasó que fue como un ristretto, así, como un concentrado de todos los sabores de un café en un solo momento, de un solo sorbo, porque es un libro no muy largo, ¿ya? Pero de una perfección increíble. O sea, desde los detalles más tontos, como el hecho de que cualquier libro, cualquier historia que se precie tal, representa alguna clase de viaje. Aquí está lleno de viajes que se cruzan, con una cantidad de personajes muy importante, no obstante, ninguno confundido con otro. En segundo lugar, con un título del libro que en un momento determinado se despierta en ti de un modo brillante. Tú dices, te das cuenta que el título es una maravilla, o sea, la condensación del título, qué sé yo, es formidable. Y esa aparición en un momento dado del libro, ¿no? Cuando empieza a leer, se empieza a olvidar el título, y de repente el título vuelve a aparecer. Un buen escritor hace que el título vuelva a aparecer y uno diga, aquí tiene sentido. Sin nombrarlo. Claro.
Y de aquí, no, aquí es una aparición brutal, o sea, te come. Claro, pero no hay ningún personaje que diga No. era como del amor y otros demonios. No, está claro, ahí. No es como Doña Bárbara, que como título es pésimo. No, claro, Claro. no. Esto no es obvio, sino que efectivamente te envuelve. Yo creo que es una obra que tiene como afortunado, un origen afortunado. Yo creo que estaba leyendo a propósito de la muerte de García Márquez, que él comentaba que cuando se puso a escribir 100 años de soledad, escribió el primer capítulo y se dio cuenta inmediatamente que era lo más importante que había escrito en su vida. Uh-huh. Y que tenía que dedicarle todo el tiempo del mundo. Y se dedicó 18 meses encerrado a escribirlo, ¿ya? Y cuando lo tenía que mandar a buscar editorial, porque no tenía editorial, ¿ya? Empeñó todos los utensilios de cocina para poder mandar la carta. Porque ya había hipotecado el auto y la casa. O sea, había vendido el auto y había hipotecado la casa. Claro, toda la apuesta está clara. O sea, entonces yo creo que aquí hay una apuesta parecida, en el sentido de que saber que este libro parte con esa noticia y él siempre la ha mascullado diciendo esta noticia es perfecta. ¿Tú sabes lo que dijo la esposa de García Márquez cuando fueron a mandar la encomienda a la editorial Losada, Buenos Aires? ¿Qué dijo? Le dijo, lo único que nos falta es que el libro sea malo. Ahora, igual, tremenda mujer. Tremenda mujer, pues le aguantó todo lo anterior. Claro. Un saludo a todas las mujeres. Claro. Yo quería decir que comprendan a su hombre poeta. Manténgannos y déjennos volar y financien nuestros sueños. Por favor. No puedes decir eso. Ha llegado el momento de cambiar el orden de los... ¿no? El orden de los factores. Oye, no, yo quería decir que es distinto leer a García Márquez que leer a García Márquez inmediatamente después de que se murió. O sea, igual estamos atravesados por esa experiencia. Por la emoción. Y una de las cosas que eso produce es que no es, por lo menos a mí me pasó que no estaba leyendo del amor y otros demonios solamente, ¿no? Claro. O sea, estaba leyendo la obra de García Márquez, ¿no? Y uno tenía una mayor conciencia de tratar de advertir a través del libro algunas de las características de García Márquez. Y me llamó mucho la atención algo que dijo la Antonella, porque a mí también me pasó y yo no me había dado cuenta antes de cómo la literatura de García Márquez, el mundo que él construye, está lleno de vida, pero de una vida que incluso es capaz de quitarle dramatismo a la muerte. En cualquier otro registro, el modo de abordar la muerte de García Márquez, que si uno lo piensa bien, es al fin y al cabo una manera desaprensiva. Sí, claro. Que te quita el dolor y el dramatismo, incluso en muertes tan terribles como las de Santiago Nazar. Aquí funciona como una suerte de gran victoria de la vida, ¿no? Sí. Como de gran victoria de la vida. Y eso hace que también García Márquez se separe un poco del tono trágico, melodramático, que en general han tenido muchos textos y muchos relatos sobre la historia de América Latina. Y se produce una paradoja, ¿no? Porque es por un lado uno de estos que uno podría llamar escritor comprometido, pero por el otro lado no es alguien que tome la desgracia como el punto de partida, o si lo toma como punto de partida es más bien para quitarle ese peso insoportable que muchas veces tiene, ¿no? Que muchas veces ha tenido. Sí, es un buen punto ese de la muerte. Cuando tú hablabas me vino la figura de que su nivel de desaprensión es equivalente al del extranjero de Camus. Pero su valoración de la muerte es justamente la contraria. Porque ama la vida. Claro. Entonces, porque ama la vida. No como nosotros. Es como el antisábato. Es como el antisábato, es verdad. Yo amo la vida. Y las letras de García Márquez de alguna manera uno lo inspiran a eso, porque especialmente en un libro como este, donde, como dices tú, está tan resumido de manera intensa el tema de la pasión, la fe, el amor, el desamor. El peso de la Iglesia Católica. Temazo. Afro, sí. América, el clima, la vegetación, está todo puesto ahí. Tenemos que contarla en el siguiente bloque tenemos que contar brevemente la historia, que es un tejido maravilloso. La vamos a contar a la vuelta. Siempre en el primer bloque contamos de qué se trata el libro, pero bueno, es inevitable hablar sobre García Márquez en general en un programa como este. ¿Qué vamos a escuchar? Yo quiero partir. Puedo partir. Yo quiero partir convocando
a Ricardo Montaner, nada menos que el gran baladista del realismo mágico. El gran baladista del realismo mágico. En el último lugar del mundo. ¿Y por qué Montaner? Porque tiene una canción que es perfecta para... Primero, bueno, porque por lo menos... Ya, pero dime la verdad, ¿te gusta Montaner? Montaner lo encuentro extraordinario. Ya. Es un gran poeta, en el último lugar del mundo. Luego la cordillera, frase además... Dedicada a Chile. Porque no la dijo él. ¿Quién la dijo? Se la dijo Pablito Aguilera. No te creo. Cuando lo entrevistó. Y ahí quedó loco y la escribió. Le dijo... Ahí le dijo, lo recibimos aquí en el último lugar del mundo, luego de la cordillera. Y él... Listo. De ahí se me ocurrió. Dijo, bueno, no, vamos con Ricardo Montaner y esta canción que viene muy bien al libro se llama Amarte es un pecado. Amarte como lo hice yo, sin límite en el horizonte. Resulta siempre un juego peligroso, porque al final el que más dio es el perdedor. Amarte como lo hice yo, vaciándome por ti la vida. Gasté 100.000 palabras en el viento, me entregué a cada momento para hacerte feliz. Amarte es mi pecado, por no entender que nunca fuiste mía, por las ganas de llenar este vacío que se formó entre el sentimiento y la razón. Amarte es mi pecado. Amarte como lo hice yo, sin límite en el horizonte. Resulta siempre un juego peligroso, porque al final el que más dio es el perdedor. Amarte como lo hice yo, vaciándome por ti la vida. Gasté 100.000 palabras en el viento, me entregué a cada momento para hacerte feliz. Amarte es mi pecado, por no entender que nunca fuiste mía, por las ganas de llenar este vacío que se formó entre el sentimiento y la razón. Amarte es mi pecado. Para el marqués de Casalduero fueron días de luto. Más había tardado en internar a la niña que en arrepentirse de su diligencia, y sufrió un pasmo de tristeza del que nunca se repuso. Merodeó varias horas alrededor del convento preguntándose en cuál de sus ventanas incontables estaría Sierva María pensando en él. Cuando regresó a la casa, vio a Bernarda en el patio tomando el fresco de la primera noche. Le estremeció el presagio de que iba a preguntarle por Sierva María, pero apenas lo miró. Este párrafo viene a describir la familia. ¿Podríamos llamarla familia? Bueno, sí. Teniendo un... ¿Será una cita de Bernarda Alba? Capaz. Que una familia bien loca. Sí. Por decirlo Sí. menos. Por decirlo menos. Bueno, Sierva María es una niña pelirroja. Pelirroja. Sí. Muy angelical. No, más que angelical, es leve. Es leve. Es leve. Es... Grácil.
potencialmente imperceptible incluso, muy liviana, y que como contábamos en el párrafo que leíamos antes, que era el primer párrafo del libro, un día cualquiera iba al mercado acompañada por los mulatos de la casa donde ella vivía, de la hacienda, y la mordió un perro. El tema es que simultáneamente empieza a producirse como un brote de rabia, ¿no? En el pueblo, y además el perro aquel que la había mordido aparece posteriormente muerto de rabia. Que es un hecho potencialmente común, empieza a transformar completamente la historia en la medida en que nos vamos dando cuenta cómo detrás de Sierva María había un padre y una madre que eran completamente desaprensivos con ella, que durante mucho tiempo no tomaron ninguna reacción frente a un problema de salud que podía ser grave. Por el otro lado, la niña tampoco mostraba síntomas de haber contraído la rabia, pero esto empezó a generar una ola, ¿no?, de especulaciones, de preocupaciones respecto a qué podía pasar con la niña, y a través de eso vamos conociendo entonces, claro, la vida del pueblo, la relación entre este marqués venido a menos y los esclavos, la vida licenciosa de su madre Bernarda, y luego el implacable peso de la Iglesia Católica, que hace que en algún momento, como una forma de salvar a la niña del pecado y del demonio, sea internada en un convento. Y posteriormente exorcizada. Claro, la historia, claro, tiene además... Y ojo que dejé deliberadamente al cura fuera para que después entremos al cura. Al cura, sí. Es muy interesante esta historia. Pobrecito. A ver, efectivamente, como dice Pato, está esta escena matriz, que es la escena de la mordedura del perro y la potencial rabia, el marqués viendo además a un enfermo rabioso en el hospital muy sorprendido e impactado. Pero además esta niña tiene ciertas características en su relación familiar porque ella ha sido criada por los negros. Porque los papás la abandonaron. Porque los papás la abandonaron y de hecho, recién después de haber sido mordida, por primera vez es llevada a su cama. Sí. De la cual ella se escapa finalmente y va a dormir con los negros, ¿ya? En las habitaciones, es que se puede decir, de ellos. Bueno, el marqués se da cuenta por primera vez de que nunca le había importado su hija. Exacto. Cuando advierte mucho tiempo después de que el perro había mordido a la niña que la había mordido. Exacto. Y ahí se da cuenta por primera vez que en realidad cuando nunca sabía... llegan a su casa a investigar, claro, a decirle, oiga, ¿sabe que a su hija la mordió un perro? Venimos a ver qué pasó. Y ahí él recién cae en que en realidad nunca se había preocupado por ella. Oh, tengo una hija. Y después nos enteramos que su madre, Bernarda, lo que había pasado es que había sido, en el fondo, obligada a casarse con el marqués por su situación económica, y ella siempre se había despreciado por su padre, en rigor, y ella siempre se había despreciado por aquello, y había estado enamorada de Judas Iscariote. ¿Ya? Y Judas Iscariote la había... Que era un esclavo. Un esclavo libre, guapo. Muy guapo. Sí, pero que las hacía todas. Como los esclavos de las 1001 noches. Sí. Era describamos, ¿no? Era promiscuo. Claro. Sí. Era eventualmente proxeneta. Claro. En algunos casos también practicaba la sodomía. Sí. Pero le hacía todo. Le hacía todo. Y era fuerte. Pero tiene que haber sido... Dotado. Claro. Dotado. En fin. Bueno, entonces Bernarda, presa de su deseo por este hombre... Deseo arrebatador. Sí. Ella termina yaciendo con prácticamente cualquiera, ¿ya? Buscando ese recuerdo amable. Él la rebaja y la destruye. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Ah? Bueno, y ella terminó en una decadencia espantosa, se transformó en una mujer horrible, después de ser una mujer bella, ¿no? Una mujer adicta. Y su marido asumió con desprecio la relación. Porque nunca se quisieron. Nunca se quisieron. Además que el marido tiene un tema con el amor y el erotismo que es muy distante. Él de chico estaba enamorado de una vecina, pero la vecina vivía en la casa de al lado en la que había un manicomio. Y quiso casarse con ella y los papás no lo dejaron y lo mandaron y se casó con otra mujer que también era aristocrática, con la que nunca tuvo una relación erótica, pero acceso carnal. Pero sí llegaron a tener una amistad bastante profunda. Sí. Y estaba como empezando a enamorarse cuando a ella literalmente la partió un rayo. Sí. Eso es bien llamativo. Estaba en ese duelo cuando aparece esta Bernarda y literalmente lo viola. Exactamente. Literalmente lo viola. Literalmente está todo en el libro. Literariamente lo viola. No es un análisis interpretativo. No. Y luego se embaraza.
Sí. Y tienen este bebé que en el fondo él no toma en cuenta y ella desprecia literalmente. Claro, porque es la prueba del dominio de su padre sobre ella. Exacto. Claro. Y esta niña queda entonces en tierra de nadie y después es muy interesante porque las dos instituciones en el fondo que quedan ahí disputándosela con claro predominio de la iglesia van a ser la iglesia y su Dios y por otro lado la ciencia a través del médico judío, que no va a tener en cambio sin embargo oportunidad real porque además esta niña habitando con los mulatos, con los negros, hablaba al menos 5 dialectos africanos. Y por lo tanto, ella, para efectos de la iglesia, hablaba como un demonio. Hablaba demonio. Sí. Hablaba demonio. Entonces empieza a transitar a ser llevada a esta cosa que repite la iglesia una y otra vez. O sea, sí. lo desconocido es demoníaco. Lo otro es demoníaco. Sí. Y la llevan entonces a este lugar que es como una abadía, una cosa así, donde ella es internada en un estado a veces de presidio y a veces de alojada, digamos. Sí. Nunca queda muy O sea, claro. primero muy de presidio, después cuando Después aparece el empieza a virrey. Claro. Ahora, en un principio con el afán de exorcizarla y punto. Sí. Pero luego adentro la cosa se empieza a agravar, ¿no? En la medida que empieza a ser... Porque aparece el héroe. No, Porque pero antes de eso, hay que decir que también el presidio precario, o sea, en toda la precariedad que vive en este convento de las Clarisas, tiene que ver con que la abadesa del convento le tiene inquina al obispo que es el que la manda para allá. Sí, pues. Entonces también esta pobre chiquilla queda como presa, como el jamón del sándwich. En medio de una conspiración de la Iglesia Católica. Peleada entre ella misma. Exactamente. Exacto. Oye, es interesante cómo, sin hacer ninguna denuncia, muestra lo que en ese tiempo se entendía por decadencia, ¿no? Porque ese hogar era decadente porque los negros andaban por cualquier parte. Sí. Y los negros eran los que efectivamente tenían el control. De hecho, había una ama de llaves, ¿no? Que era la verdadera jefa del hogar, Sí. que fue la que crió a esta niña hasta que murió. Pero luego de eso, en general, los negros estaban jugando, hacían sus deposiciones en la hacienda. O sea, la entrada del negro a la hacienda como el símbolo máximo de la decadencia de ese... Asociada, además, al hecho de que el blanco, el marqués, había en algún momento renunciado a su propiedad. Así es. Y había reducido su propiedad como si hubiese una reforma agraria propia. Una autorreforma agraria. ¿Ya? Y había reducido su propiedad y había permitido a los negros tener entonces una participación y había reducido la cantidad de esclavos al mínimo. Así es. Claro, pero además entregado a la desidia y la indiferencia total. Claro, se había vuelto posmo. Estaba leyendo Kembe. O estaba en la Belle Époque. ¿Vamos a dejar al cura para el otro bloque? Sí, dije. Mira cómo le hacemos el... ¿Cómo le hacemos el cura? Al Cayetano. Sao Cayetano. Importa Deberíamos el haber amor y puesto no lo que diga la gente. A Cayetano Veloso. Yo había pensado 40 y 20, pero aquí no ni siquiera era Ni 20. siquiera. No, era 36, 14 quiero pensar, no sabemos cuánto tiempo yo creo está. que de 12, ¿no? No, pero 12 No sé. es cuando la muerde el pelo. Pero pasa es la edad tiempo. nuestra. Claro. Patricio. Es la edad El nuestra. target. Es la edad nuestra, la de él. No digas eso. Eso. La de A él. eso me refería. Sí. En fin. En fin, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Marisa, que era lo que estamos escuchando de fondo. Porque esto no es Portugal y nada parecido, pero en algún momento aparece. Y a mí me sonó fado toda la novela. Bueno, cualquier puerto donde llegan los negros tiene algo en común. Sí. Sí. O donde han llegado los negros. Sí. Y esto se llama A uma música do povo. Do povo, nem sei dizer se é um fado que ouvindo há um ritmo novo no ser que tenho guardado, ouvindo a só quem seria se
desejar fosse ser. É uma simples melodia das que se aprendem a viver, mas é tão consoladora a vaga e triste canção que a minha alma já não chora, nem eu tenho coração. Sou uma emoção estrangeira, um erro de sonho ido. Canto de qualquer maneira e acabo com um sentido. Mas é tão consoladora a vaga e triste canção que a minha alma já não chora, nem eu tenho coração. Sou uma emoção estrangeira, um erro de sonho ido. De qualquer maneira e acabo com um sentido. Well, if you ever plan to motor west, De Laura no resistió la curiosidad un tanto pueril de asomarse a la celda por entre las barras de hierro de la ventanilla. Martina estaba de espaldas. Cuando se sintió mirada, se volvió hacia la puerta y de Laura padeció al instante el poder de su hechizo. Inquieta, la abadesa lo apartó de la ventanilla. «Tenga cuidado», le dijo. «Esa criatura es capaz de todo». «Tanto así», dijo de Laura. «Así de tanto», dijo la abadesa. «Si de mí dependiera estaría libre desde hace mucho tiempo. Es una causa de perturbación demasiado grande para este convento». Cuando la guardiana abrió la puerta, la celda de Sierva María exhaló un vaho de podredumbre. La niña yacía boca arriba en la cama de piedra sin colchón, atada de pies y manos con correas de cuero. Parecía muerta, pero sus ojos tenían la luz del mar. De Laura la vio idéntica a la de su sueño, y un temblor se apoderó de su cuerpo y lo empapó de un sudor helado. Cerró los ojos y rezó en voz baja, con todo el peso de su fe, y cuando terminó, había recobrado el dominio. Aunque no estuviera poseída por ningún demonio, dijo: «Esta pobre criatura tiene aquí el ambiente más propicio para estarlo». La abadesa replicó: «Honor que no merecemos, pues habían hecho todo para mantener la celda en el mejor estado, pero Sierva María generaba su propio muladar. Nuestra guerra no es contra ella, sino contra los demonios que la habitan», dijo de Laura. «Permíteme». «Déjeme», dijo ella, «no me toque». De Laura trató de zafarle la correa del tobillo, creyendo que la complacía. Pero no le hizo caso, y siguió. La niña soltó una ráfaga de escupitajos en la cara. Él se mantuvo firme y le ofreció la otra mejilla. Sierva María siguió escupiéndolo. Él volvió a cambiar la mejilla, embriagado por la varada de placer prohibido que le subió de las entrañas. Cerró los ojos y rezó con el alma mientras ella seguía escupiéndolo, más feroz cuanto más gozaba él, hasta que se dio cuenta de la inutilidad de su rabia. Entonces de Laura asistió al espectáculo pavoroso de una verdadera energúmena. La cabellera de Sierva María se encrespó con vida propia como las serpientes de la medusa, y de la boca salió una baba verde y un sortal de improperios en lenguas de idólatras. De Laura blandió su crucifijo, la acercó a la cara de ella y gritó aterrado:
Sal de ahí, quien quiera que seas, bestia de los infiernos. Bueno, en estos 2 párrafos hemos relatado el principio. Iba a decir el clímax, pero... No, claro. Hay más clímax. Sí, hay más clímax. En fin. Pero nunca el de verdad. Cayetano de la Aura. No, nunca el de verdad. Nunca el de verdad. Cayetano de la Aura, sacerdote encomendado para hacerse cargo del exorcismo de la niña. No quería nada porque él era un ratoncito de biblioteca. Sí, quería sacar, pero bueno, le encomiendan sacarle el demonio del cuerpo. Porque él es el protegido del obispo. Efectivamente. Y el obispo lo manda. Claro, algunos dicen que es el hijo del obispo. Y antes decían que era el amante del obispo. Exactamente. Pero ni lo uno ni lo otro. Tal parece. No, sí, insiste que es virginal el muchacho. Sí, claro, insiste que es virginal. Claro. Pero en este intento por sacar el demonio del cuerpo de Sierva María, se le mete el demonio a él, y Sierva María empieza a convertirse en el objeto de su perdición. De su devoción primero, y de su perdición después, porque habitualmente una cosa lleva a la otra. Devotos, deseos y perdición, ahí está todo enmarañado. Sí. Es impresionante el párrafo que leíste porque maneja brillantemente la ambigüedad entre el ejercicio meramente, no sé cuál es la palabra, exorcístico. Sí. O de la administración de la magia. Exactamente. Extractiva de demonios. Pero la tensión evidentemente sexual que había ahí, ¿no? Se maneja ahí una ambigüedad y entonces todo empieza a adquirir un significado freudiano. Sí, ¿no? Es una escena muy notable donde... El crucifijo, la firmeza, el rictus del cuerpo. Es como si Tánatos está en el dormitorio acicalándose para ir a la cama y de pronto entra Eros y lo mira y le dice, ¡ay, tú estás acá! Bueno, yo también vengo a acostarme. En fin. Sí. Es una cosa muy complicada. No es fácil. No es fácil usar sotana. Me imagino, no debe ser fácil. Quiero decir algo sobre las cosas que no son fáciles. Sí, a ver. Respecto a una nota al pie, permítanme, disculpen que lo saque en este momento tan importante del libro, pero una nota al pie respecto a lo que la semana pasada hablábamos sobre las mujeres neumáticas, a propósito de Un Mundo Feliz de Huxley. Que llegaron comentarios al Facebook, además. Sí, a mí me llegó un mensaje de texto que no lo vi durante el programa, pero cuando salí me entró de un profesor, honorable profesor de la Universidad de Chile. ¿no? ¿Así, Sí, muy importante. Un biólogo. Muy destacado, que estaba escuchando el programa e hizo alusión a algo que, claro, debimos haber dicho, pero que no explica tampoco el asunto. Debo decir que el mensaje me llegó cortado porque decía, hay signos que no se pueden ver. Tal vez me mandó unos improperios, pero decía neumático, decía de neuma, ya es igual a aire, ya así como maldito ignorante le faltó decir. ¿ya? Pero el problema es que uno le agrega aire a la mujer neumática y todo sigue igual. No entiende nada. Así que... ¿Pero qué será? ¿Será lo mejor que... No sigamos. Pero solo quiero decir... Que tiene mucha capacidad aeróbica. Que la cosa neumática sigue ahí latiendo entre nosotros. En fin... Saludemos a Clepsidra, aprovechemos el... y a los amigos que escribieron ahí en el Facebook. Y a los amigos que escribieron en el Facebook, sí. Que son cada vez me sorprendo más. Sí, había como 1060 la última vez que vi. Me preocupé. Les saludamos. Y... Sí, ahora han ido rotando así, no son los mismos que al principio. No. Como que muchos de los que estaban al principio ya nos abandonaron. Sí, con toda razón. Sí. Bueno. Se fueron no hemos abandonado nosotros mismos. ¿Quién los puede culpar? Han preferido la democracia liberal, con sus límites, que nuestra república. En fin. Sí, Clepsidra. José Pero Alessandri 94. Allí nosotros fuimos y encontramos al amor y otros demonios. Tal cual. Muchos amores y muchos demonios ahí. Así es, todos los que importan. Y en esta semana que fue la semana del libro, ¿ya? Donde yo felizmente tuve la fortuna de presenciar por la ciudad mucha gente leyendo. Fue algo bastante bonito. Sí. Así que hágase el favor y vaya a Clepsidra, toque la puerta y diga, yo vengo a ver a Don Omar. Sí. No hay que olvidar que los libros que merecen el formato aquel son los libros que suponen algún tipo de peligro. Sí. O sea, un libro que no te hace cosquillas es un libro que se escribió en vano. Y lo digo
también para recordar que hubo una época en la que en nuestro país se quemaban los libros. Ah, por supuesto. Sí, no hay que olvidarlo. O para el Día del Libro hay una famosa editorial de La Segunda, quiero decir, año 84, una editorial de La Segunda, donde decía, regalar un libro parece un acto tan inocente. Y luego de varias explicaciones y circunloquios, regalar un libro parece un acto tan inocente y sin embargo puede guardar enormes peligros. Absolutamente. Ahora, lo bonito, leí algo así esta semana en el colegio que está al lado de mi casa y decía, leer es un peligro. Y abajo decía, para la ignorancia. Bien profe que hizo eso. Está muy bonito. Bueno, sí. Está muy bonito. Ahora, ojo que los personajes de este libro, especialmente el obispo y Cayetano, sabían perfectamente que los libros pueden ser muy peligrosos. Sí, de hecho están censurados. Solamente ellos podían leer los libros. Había una frase de Unamuno, ¿no? Sí. Que era que el... ¿Cómo era la frase? Espérate. El fascismo se combate leyendo. Exacto. Y el racismo se combate viajando. Tal cual. Tenía razón. Unamuno. Sí. Nada menos que todo un hombre. Nada menos. Lo malo fue la niebla. Lo malo fue la niebla. En fin. Ya. Vamos al cuarto bloque para que así cerremos con una gran... Eso. ¿Hoguera de libros? 1984 ya lo leímos. Sí. Bueno, esta es una historia que termina mal, ¿ya? Pero con la pluma... ¿Pero puede terminar de otra manera? Pero con la pluma... Estaba condenada a terminar mal, pero con la pluma de García Márquez. No sé si esta canción que vamos a escuchar está exactamente en el tono García Marquiano, pero en fin, describe un poco lo que pasa al final. Esto es morir de amor. Teníamos dos alternativas. Elegimos la correcta. Elegimos Armenia. Charles Aznavour. Un mundo cruel me ha condenado, sin compasión me ha sentenciado. En cambio no siento temor. Morir de amor, y mientras se juzga mi vida, no veo más que una salida en contra de mi corazón. Morir de amor, morir de amor, es morir solo en la oscuridad, cara a cara con la soledad, sin poder implorar clemencia ni piedad. Tú eres la luz y en mi anochece, tu amor es flor, mi amor se ofrece. Mi vida no tiene valor. Morir de amor. Si nuestro amor es invencible y ante los hombres imposible, no tengo otra solución. Morir de amor, con frente alta y firme paso, de vencer este fracaso, disimulando mi dolor. Morir de amor, morir de amor, como si fuese de enfermedad, con la vida tener que pagar. Si se da el corazón, porque se ha de pegar.
Adiós al mundo y sus problemas. Adiós aquel que me condena. Me queden todos con su error. Morir de amor. Morir de amor. Morir de amor. Sierva María no entendió nunca que fue de Cayetano de Laura. ¿Por qué no volvió con su cesta de primores de los portales y sus noches insaciables? El 29 de mayo, sin alientos para más, volvió a soñar con la ventana de un campo nevado, donde Cayetano de Laura no estaba ni volvería a estar nunca. Tenía en el regazo un racimo de uvas doradas que volvían a retoñar tan pronto como se las comía. Pero esta vez no las arrancaba una por una, sino de dos en dos, sin respirar apenas por las ansias de ganarle el racimo hasta la última uva. La guardiana que entró a prepararla para la 6ª sesión de exorcismo la encontró muerta de amor en la cama, con los ojos radiantes y la piel de recién nacida. Los troncos de los cabellos le brotaban como burbujas en el cráneo rapado y se les veía crecer. En fin, esto fue después de que finalmente el padre Cayetano, el exorcista, cayó en manos de la Inquisición. Así es. Acusado de herejía, ¿no? Condenado a la peor de las condenas posibles, pero en un acto de piedad transformado en un enfermero, ¿no? Que vivía y dormía con los leprosos. Enfermos, con los leprosos. Pero sin poder nunca contagiarse. Sí, que era él su lo mayor único que quería deseo. era contraer la lepra y no se le dieron Él las ya cosas. había sido sancionado, además. Cuando se le... Pero solo por el obispo, solo el obispo Solo supo. por el obispo, claro. Y después cuando Y de ya hecho no... lo mandan a hacer las misas, pide hacer las misas de las 5 de la mañana como parte del castigo, y es una de las misas a las que no llega, por estar retosando sin lo que usted, persona maliciosa, cree. Yo estaba pensando en eso, porque siendo que la literatura de García Márquez está llena de erotismo, y también lo está este libro, escoge esta cosa más bien virginal sí. entre ellos. Por la histeria. Y también porque ella es menor, yo creo que también es un poco... Estaba pensando en eso, quizás esta idea de mantener un poco la cosa etérea, aunque ella esté en edad de merecer, según nuestro amigo Nabokov y sí. las ninfulas varias. Según la historia. Seguro, y a lo mejor en esa época de todas maneras, pero pensado que es un libro de los 90, probablemente García Márquez quiso ahorrarse ese... Quiero hablar del momento más cercano a la Petite Mort. Eso. Tarde en la noche, después de una jornada entera de retosos, se sentían amados desde siempre. Cayetano, entre broma y de veras, se atrevió a zafarle a Sierva María el cordón del corpiño. Ella se protegió el pecho con las 2 manos y hubo un destello de furia en sus ojos y una ráfaga de rubor le encendió la frente. Cayetano le agarró las manos con el pulgar y el índice, como si estuvieran a fuego vivo, y se las apartó del pecho. Ella trató de resistir y él le puso una fuerza tierna pero resuelta. «Repite conmigo», le dijo. «En fin, a vuestras manos he venido». Ella obedeció. «Do sé que he de morir», prosiguió él mientras le abría el corpiño con sus dedos helados. Ella lo repitió casi sin voz, temblando de miedo, para que solo en mí fuese probado cuánta corta una espada en un rendido. Entonces la besó en los labios por vez primera. El cuerpo de Sierva María se estremeció con un quejido, soltó una tenue brisa de mar y se abandonó a su suerte. Él se paseó por su piel con la yema de los dedos, sin tocarla apenas, y vivió por primera vez el prodigio de sentirse en otro cuerpo. Una voz interior le hizo ver que lejos había estado del diablo en sus insomnios de latín y griego,
en el éxtasis de la fe, en los yermos de la pureza, mientras ella convivía con todas las potencias del amor libre en las barracas de los esclavos. Se dejó guiar por ella, tanteando en las tinieblas, pero se arrepintió en el último instante y se desbarrancó en un cataclismo moral. Permaneció boca arriba, con los ojos cerrados. ¿Quién está conduciendo yo? No sé, ¿qué se dice después de eso? ¿Quién está conduciendo? Ella. Ella está conduciendo. Ella está conduciendo. Estaba pensando que en esa latencia hay mucho más erotismo que en el comportamiento explícito de Bernarda. Claro. Que por lo mismo deja de ser erótico. Se transforma en algo prosaico. Se transforma en algo decadente. Exactamente. Qué distinto a la literatura de Bret Easton Ellis sobre la América contemporánea de la era de Reagan. Muy distinto. Muy distinto. ¿Qué nos queda? Un balance. Un balance de todo esto. Nos queda decir que si usted no ha leído repetidamente y muchas veces, y hay muchos libros, y además hay escritos periodísticos, y hasta las memorias de García Márquez también, hágase el favor. Sí. De repente no necesita meterse en como dijo Alberto antes de que saliéramos al aire, en las pequeñas obras, en obras como esta, que son 200 páginas o menos, es donde uno puede ver brillar en todo su esplendor la genialidad del que sabe. Lo que leyó el Alberto es poesía. Sí. Y García Márquez en el discurso, cuando recibió el Nobel, que además es una suerte de ensayo sobre el presente latinoamericano, donde nombra entre otras cosas a Chile y a Pinochet, en la parte donde habla de literatura dice que su pretensión explícita en cada párrafo, su pretensión consciente, perdón, en cada párrafo que ha escrito ha sido alcanzar la poesía. Y se nota. Se nota. En fin. Bueno, nos vamos de poesía ahora sí la próxima semana. Sí, nos vamos de poesía la próxima semana, ahora sí con Pizarnik. Obvio, ya empezó. Y saludando a Antonella. No podemos irnos sin decir que Antonella ha estado de cumpleaños. El día del libro, nada menos. ¿Qué mejor día para estar de cumpleaños? Así es. Antonella nació con la República de las Letras estampada en su frente. En mi ADN. Claro. En su frente. Salió de las como páginas una maldición. de un libro. Claro. Tal cual. En fin. Y vuelvo a ella cada vez que puedo. Antonella, felicidades. Muchas felicidades, Antonella. Sí. Y muchos libros. Muchos libros. Ahora nos vamos al karaoke. Exactamente. Nos vamos al karaoke. No es chiste. Que estén bien, nos vemos la próxima semana. García Márquez vive. Absolutamente. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.